momento nos encontramos en el auditorio José María Arguedas para asistir a la presentación del libro Rufus tiene finura, de Carlos de la Torre Paredes. Para ello contamos en mesa con la presencia de Carlos Sotomayor y el autor Carlos de la Torre. Este es un evento organizado por Editorial Apogeo. Sin más que añadir, le pedimos por favor recibir a nuestros ponentes con fuertes palmas. Tardes. Primero que nada quiero agradecer a la Cámara Peruana del Libro por la realización de un evento como la Feria Internacional y quiero agradecer a Carlos por la invitación a presentar su libro. Para mí es muy gratificante estar acompañando a Carlos porque, digamos, por tres razones. La primera es porque somos amigos, la segunda porque ahora somos compañeros en una maestría de escritura creativa y la tercera, no menos importante, porque somos tocayos. El libro que vamos a presentar y que lleva el título de Rufus tiene finura y otros cuentos iguales selectos es en realidad una especie de antología de la cuentística de Carlos y ha sido muy interesante la selección porque de alguna manera ha recogido en el volumen tres aspectos de la narrativa de Carlos. Por un lado, los cuentos de corte realista, por otro, los de corte fantástico y también los de ciencia ficción. Por eso quería iniciar un poco esta charla, que es una mirada panorámica de tu cuentística, en el momento, de recorrer un poco el momento en que empiezas a escribir y cómo das el salto del lector, ¿no? Porque todos empezamos siendo lectores, a escribir, ¿no? A trazar tus primeras historias. ¿Cómo se da ese momento? Creo que era una necesidad de cierta forma. Yo empecé escribiendo pues canciones, creo que es algo muy común a los 15, 16 años, ¿no? Uno escucha música, empieza a escribir canciones, todo esto, pero yo ya tenía intenciones de hacer narrativa y me iba dando cuenta porque yo entro a San Marcos, arqueología, y yo empiezo a escribir cuentos sobre arqueólogos pues perdiéndose en ruinas y cosas así, se les mostraba a mis amigos de arqueología y les gustaba, ¿no? Pero no le tomé mucha importancia, me dedicaba más a escribir pequeñas canciones, pequeños poemas. Pero es recién saliendo de San Marcos y postulando a Villarreal porque me cambió de carrera que yo no me gustaba tanto lo académico, la verdad, ¿no? El mundo académico nunca me gustó mucho y yo prefería mucho más el tema creativo. Entonces, en este entrenamiento para postular a Villarreal yo me pongo pues a escribir mucho porque me aburría en las clases de matemática de la prepa que me había metido, me acuerdo. Entonces en la clase de matemática yo no hacía caso, pues nada, estaba escribiendo nomás. Pero escribía poemas y un día me di cuenta que no me sentía cómodo, que algo que estaba haciendo no me llenaba del todo y dije, voy a hacer otra cosa, ya había hecho algunos cuentos, pero nunca pues con la intención de, no sé, de desarrollarme en el cuento o desarrollarme en narrativa y dije, no, voy a empezar a hacer cuento, voy a probar. Y hice un cuento que fue el primero que terminé porque los otros intentos que había hecho mientras estaba en arqueología nunca los había terminado. Era un cuento malísimo, de recordarlo como me acuerdo, era malísimo, pero me sentí muy cómodo. Cuando yo termino el cuento, dije, esto me ha gustado más que el otro, me he sentido mucho más cómodo que el otro. Y es a partir de ahí que yo empiezo a explorar ya la narrativa que yo leía, ¿no? Yo sí leía, había empezado a leer tarde, pero yo había empezado a leer narrativa y creo que es a raíz de eso que empiezo a experimentar con la narrativa, ¿no? A raíz de que empiezo a encontrar autores pues, que me motivan y que me hacen dejar el mundo pues, de las canciones, ¿no? Que era por donde yo más iba. Entonces empiezo a escribir narrativa, me siento mucho más cómodo y fue empezar simplemente, ¿no? Y fastidiaba ahí amigos, por ahí estaba uno de mis editores que es Marco Mori, ¿no? Yo me acuerdo cuando los primeros textos que le mostraba y le decía, ¿tú qué opinas, Marco? ¿Debo seguir escribiendo o debo dedicarme a cualquier otra cosa? Me decía, muchos mentes, ¿no? Y tal vez era cierto, ¿no? Ahora espero no tener tantos mentes por ahí, pero ha sido todo un proceso. Y yo le mostraba a mis amigos, pues, de San Marcos, de Villarreal, yo les paraba mostrando mis textos, ¿no? Al principio no se entendía nada, al principio había muchos problemas, pero es a lo largo de más o menos 4 o 5 años que yo siento que voy soltando la mano y que empiezo a escribir cuentos o escribir textos que ya lograban algo y que ya se entendían y que ya generaban algo. Yo creo que ese fue el proceso y
en este libro hay cuentos pues, que son de la época en que salen Los Viejos Salvajes, incluso, ¿no? Este cuento, por ejemplo, Encuentro Cercano, no sé si te acuerdas de este del extraterrestre que cae, ese es antes de escribir Los Viejos Salvajes, es uno de los primeros cuentos que yo hago y que a mis amigos les parece, oye, sí, acá hay algo, ¿no? Está funcional el cuento, va para algún lado, y esos son los primeros realmente. Entonces, en este libro pues hay cuentos desde el 2011 hasta el 2017, por eso es que hay tanta diversidad también, creo yo, y tanto juego con las temáticas y con los estilos, pues porque todo ha sido un proceso de experimentación. Incluso ahora yo siento que estoy en un proceso de experimentación permanente, no me siento satisfecho con nada de lo que hago. Eso siempre ha sido un problema para mí. Claro, sí, me acuerdo mucho de un cuento que además lo recomiendo, Encuentro Cercano, que es sobre un extraterrestre, digamos, que cae en el patio de la casa del protagonista, ¿no? Y además es un personaje muy alienígena, muy perturbador, ¿no? Que me hace recordar a un personaje de un compañero, ¿no? Sí, pero es diferente. Es una broma personal. Pero me parece interesante lo que decías en el sentido de que tu primer cuento, más allá del logro estético, ¿no? Descubriste que había un disfrute, ¿no? Que es algo muy importante en los escritores. Lo conversaba con Mario Velatín hace unos días, que no es tanto publicar el tema del escritor, sino la escritura misma, la pulsión, la necesidad que tiene uno de escribir más allá de lo posterior. Pero sin embargo también me parece interesante lo que decías de las primeras lecturas, ¿no? Cómo de alguna manera dejas el tema de la composición de canciones, de letras de canciones, seguramente influenciado por las bandas o los músicos que escuchabas en esa época, y de repente... Todos esos estaban, pues, no sé, a los 16, 17 años. Claro, era la época. Claro. Y cómo esos discos van perdiendo terreno seguramente en tu mesa de noche por la aparición de libros, ¿no? Y me da curiosidad saber qué autores poblaban esas mesas de noche. Al principio pues empiezo con ciencia ficción, ¿no? Empiezo descubriendo Ray Bradbury, me emociona Ray Bradbury y empiezo a explorar a Asimov, empiezo a explorar a Robert Heinlein, Philip K. Dick, y digo, hay algo interesante. Pero luego yo no había, bueno, no es que no había revisado, sino que nunca me había llegado literatura que me gustara realmente, pero me topo por ahí con Ferdinand Jelinek, con el libro La profesora de piano, y me maravilló, y dije, no, solamente ciencia ficción no me gustan más cosas también, ¿no? Y empecé pues a revisar otros textos, empecé pues a revisar, leí Leo Vargas Llosa recién, también leí John Stapleton, Coetzee, y empecé a revisar más premios Nobel, ¿no? Ya empecé a ampliar mi gama, pero empecé con ciencia ficción, y ahora sí ya reviso muchas cosas, ¿no? Ahora puedo estar revisando antologías de ciencia ficción, o puedo estar revisando algún libro de George Martin, no necesariamente lo que es Juego de Tronos, porque para los que no saben, George Martin no solamente escribe fantasía épica medieval y tiene ciencia ficción muy interesante, incluso creo que yo mejor que lo que viene a ser la canción del hielo y el fuego, ¿no? De lejos, como este cuento maravilloso, Los Reyes de Arena, ¿no? Los Reyes de la Arena, que tal vez no es muy conocido, pero que es una joya de la literatura. Entonces ahora estoy explorando mucho más de lo que en un principio exploraba en lecturas, ¿no? Cada día busco más cosas y cada día me doy cuenta que me voy a terminar frustrando porque no voy a poder leer todo lo que quiero. Ya me doy cuenta también de eso. Creo que te debe haber pasado también. Claro. Ahora, me da curiosidad también el momento en el que publicas tu primer libro, ¿no? Que para un escritor también es un hito importante, ¿no? Es de alguna manera mostrarse a los demás. ¿Cómo fue? ¿Recuerdas esa época cuando publicas tu primer libro? Claro, sí, fue algo muy bonito. Yo justo el otro día me crucé con Doris Morovizato, ahí por ahí con Liliana, y yo me acuerdo pues que cuando me comentan que saco la mención honrosa, yo no lo podía creer, no me llaman, estaba en la universidad. Fue todo un rollo porque no podía contestar el teléfono en ese momento, estaba en clases, me llamaron a las 11 de la noche de nuevo, fue muy bonito, ¿no? Y sale la posibilidad de publicar el libro, lo mando a algunas editoriales, pero justo ahí, mi amigo el que había comentado hace un rato, que es mi editor, también uno de mis editores, Marco Mori, había puesto una editorial, y decidimos pues mandarnos el proyecto, ¿no? Decir, ya vamos a jugárnosla, ¿no? Y nos mandamos con un libro que fue muy personal para mí. No sé si tú has llegado a ver la primera edición de Viejos Salvajes, pero la primera edición pues es en papel bulky, una edición pequeña, ¿no? muy artesanal de cierta forma,
pero que la gente que lo tiene le tiene mucho cariño, justamente por lo rara que es, ¿no? Y yo siento que era muy mía, y yo sentí esa edición pues como algo que yo estaba haciendo muy metido, ya yo estaba prácticamente metido en el proceso editorial, en todo eso, porque con Marco Mori lo trabajamos muy directamente, era muy artesanal todo, y fue muy bonito, pero fue muy difícil entrar a librerías, fue muy difícil el posicionar el libro. Por suerte tenía la mención honrosa, eso le dio la posibilidad al libro pues, de que sea leído, de que tenga comentarios, y me dio chance también a que yo tenía ya un libro de cuentos en donde estaban Campos de Batalla, que se publica después como El Señor de la Guerra, donde estaban cuentos como Esencia Cardíaca, SOS, y otros 3 cuentos que van a salir el próximo año parece con Torre y Papel, que son de ultraviolencia, que son Tabaco con Hierba no es magia, Son pocos pero son, y Talk Show. Yo tenía ese libro de cuentos y llego pues al Tazor y me dicen, no, el primer cuento es una novela corta, hay que publicarla sola, y se mandan a publicarlo porque tenía el precedente, ¿no? de la mención honrosa. Entonces fue un impulso eso, ¿no? Pero para mí esa publicación fue muy bonita, yo le tengo hasta ahorita mucho cariño, incluso yo tengo ahí 5 ejemplares guardados en mi casa, así envueltos, ¿no? Que no los toco por nada, pero sí fue muy muy bonito y fue un cambio en mi vida, ¿no? Yo no sabía que me iba a dedicar a la literatura hasta que saco esa mención honrosa. Antes simplemente lo hacía por la necesidad de escribir. Me doy cuenta que, bueno, que puedo lograr algo con la literatura, pero también se lo debo a Óscar Colchado Lucio, que fue mi jurado, y que cuando yo voy le regalo el libro ya publicado, porque me comentaron que él había peleado pues, justo ese libro, le gustó el libro. Entonces yo voy y le regalo la primera edición. Él me dice algo muy interesante, ¿no? Y me dice, oye, pero si a ti te gusta esto, ¿por qué no te dedicas, no? Fantasía, ciencia ficción, te trabaja poco, podrías enmarcarte bien ahí, se nota que te gusta la literatura, es una opción, me dice, ¿no? Y me fregó la vida, pues, porque no me salió eso de la cabeza jamás, ¿no? Dije, pucha, sí, o sea, esto es algo que me gusta, es algo que me nace, y podría dedicarme a esto, podría vivir de esto, y ya, y hasta ahorita, ¿no? Y así fue un momento muy muy bonito, y que para mí esa mención honrosa y esa publicación pues cambió mi vida por completo, ¿no? Y de lo que yo era un estudiante de 5º año de ciencia política, especialista en lo que es propaganda y marketing político, pues volqué todo a lo que es gestión cultural y a lo que es producción de libros. Cambió radicalmente mi vida, así fue. Es verdad, pero de alguna manera tu profesión se inmiscuye en tu narrativa, ¿no? Incluso en la de ciencia ficción, de uno podría parecer, no, pero no tiene nada que ver, pero sí, el poder, por ejemplo, ¿no? Mucho en ciencia ficción, más todavía en ciencia ficción se está más presente esa. Y justamente hablando de eso, recordaba hace unos días conversando con José Bush, que es un amigo común, recordábamos la primera vez que nos conocimos, justamente a propósito de la literatura fantástica, ¿no? Y en ese momento estoy hablando de la prehistoria, sería el año 1999. No, había un vacío enorme en cuanto al género de literatura fantástica, y con mayor razón la ciencia ficción. Muchos años después, y tú eres un exponente claro en ese sentido, hay una mayor proliferación de autores que están cultivando esos géneros, ¿no? ¿A qué crees que se deba esa nueva situación bastante interesante, ¿no? El relativismo einsteiniano propiamente, ¿no? Es una condición espaciotemporal, cultural, no se han dado las condiciones. Justo el otro día un amigo me decía, ¿no? Tal vez, no sé, queriendo caer bien, no, muy buen amigo, ¿no? Me decía, oye, tal vez estás impulsado esta onda. Le digo, no, le digo, lo que pasa es que justo por cosas de la vida sale la mención honrosa en un momento en el que había una ola que estaba creciendo. O sea, no es que esa mención honrosa haya disparado nada, sino que ya había todo un circuito, ya había habido un primer congreso de escritores de ciencia ficción en el Perú, ya había interés por el tema, ya había escritores que estaban publicando. Ese mismo año Carlos Echevarría publica pues El Planeta Olvidado, que también tiene ya 3 libros, ¿no? Esa saga de ciencia ficción. Entonces ya había algo que estaba sucediendo, y por cosas de la vida yo creo que de cierta forma es como dice Jodorowsky, ¿no? El universo confabula para que las cosas sucedan. Justo sale la mención honrosa y ahí va un poco. Y fue una ola en la que se marcó todo esto, pues, y empezó a crecer, y que ha cambiado la narrativa actual, creo, ¿no? De cierta manera, porque han aparecido
regular número de editoriales que están trabajando el género de fantasía, terror, ciencia ficción. El otro día también hablaba ahí, también hablábamos con los amigos, ¿no? Y decíamos, oye, ha cambiado totalmente, porque hace 5 años las presentaciones de libros de ciencia ficción eran 1 o 2, este año hay como 8 o 10 libros de fantasía y ciencia ficción que se han presentado en la feria de libros, ¿no? O sea, completamente sui generis vendría a ser, pero no es así, simplemente es una nueva época. ¿Y a qué se debe? Yo creo que se debe primero pues, a una etapa de paz que estamos viviendo, ¿no? A una inserción de nuevos valores que han venido de la mano pues, con las nuevas tecnologías en comunicación, la entrada del cable, la entrada del internet, nuevos valores liberales en la sociedad, el hecho pues, básicamente de inserción de valores liberales que han apuntado a la producción para minorías. Hoy en día la gente que pertenece a minorías le alegra eso, ¿no? Y lo defiende y le dice yo voy a defender mi minoría y no tengo por qué marcarme lo que me dice el resto. Y entonces yo creo que eso es lo que ha pasado de cierta manera. Ha aparecido literatura para minorías que se han posicionado porque estamos en un momento en donde las minorías les va muy bien y nos ha funcionado, ¿no? Ha funcionado en ciencia ficción, en gótico, en terror, pero yo estoy seguro que van a seguir apareciendo más géneros. La minificción también ha aparecido y también era una minoría hasta hace poco, ¿no? Pero se está volviendo cada vez más fuerte. Yo creo que por ahí va la cosa. Es un tema espacio-temporal. Claro, incluso hay trabajos de difusión de los géneros, ¿no? Es decir, hay un trabajo importante que hace, por ejemplo, pienso en el Tom Honores con los congresos de literatura fantástica y también los de ciencia ficción, ¿no? Y eso es interesante porque, claro, es como dice, una ola con nuevos autores que están cultivando el género y que además de alguna manera traen consigo digamos, la iluminación de autores que venían haciéndolo, ¿no? Años atrás, pero quizás con no la misma visibilidad, ¿no? Tampoco eran tantos, ¿no? Eran pocos. Claro, por eso era difícil verlos, ¿no? Salvo, digamos, José Adolf, ¿no? Con esa novela notable que es Mañana las ratas, el mismo Pepe Wish, y habían otros también. Pero claro, hay muy pocos. Ahora sí hay una especie de ola. Ahora, hablaste de la tecnología, pero también pensaba mucho en ahora el acceso al cable, al Netflix, a series de televisión, películas. O sea, no solamente son los libros que te han nutrido, sino también películas y series. Sí, y quisiera que nos hables un poquito sobre eso. Y los videojuegos también, ¿no? Yo soy una generación que crece con videojuegos, creo que en gran parte de mi narrativa se nota eso, se nota la experiencia de videojuegos, también se nota la experiencia de películas. Las series no tanto, las series son más recientes, ¿no? De la última generación, y yo recién estoy entrando a ver lo que es Netflix, todo eso, porque siempre me he demorado un poco en entrar a las modas, pero para mí sí ha sido muy, muy influyente el cine básicamente y los videojuegos, ¿no? Incluso tengo narrativas pues, que son muy vinculadas a videojuegos, diría Cuando la sangre importa, por ejemplo, Campos de Batalla 2 es un libro básicamente con una lectura de videojuego, ¿no? Todo está desarrollado con un formato de videojuego. Creo que eso también se nota de cierta forma en algunos cuentos de este libro, ¿no? Como en cuestiones de poder, tal vez, de este enfrentamiento por los territorios, ¿no? Eso de los balazos, las naves desapareciendo, eso es muy de videojuego, me parece. También en Esencia Cardíaca, no sé si te acuerdas el momento en donde desembarcan en Normandía, porque tenemos en el libro también hay un cuento, ¿no? que juega 2 tiempos, que trata más o menos de la venta del alma al diablo, más o menos, ¿no? Por ahí va la idea, y un personaje viaja en el tiempo, ¿no? Es una idea parecida. El tema es que ese momento del desembarco en la playa Omaha pues es el famoso momento que se repite en casi todos los Medal of Honor, ¿no? El desembarco en Normandía, cuando estaban avanzando los botes y los aviones disparan, las balas caen por todos lados. Es la clásica también de Rescatando al Soldado Ryan, pero eso se ha desarrollado mucho en videojuegos. No sé, Call of Duty, Medal of Honor, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí creo que también salió algo, ¿no? Quería preguntarles también una curiosidad, leyendo el libro, un poco una curiosidad lúdica, ¿no? Por lo menos recuerdo 2 cuentos que tienen como epígrafes pasajes de la Biblia. Sí. Y son justamente, si no me equivoco, en los cuentos fantásticos. Lo cual me recordaba a un dicho de Borges, me parece que dijo algo así como que la Biblia era un estupendo libro de literatura fantástica.
de cierta forma yo creo que sí, tiene epígrafes maravillosos también, ¿no? Yo muchas veces he recurrido a la Biblia para epígrafes, no la he leído toda, porque es muy grande, he leído partes, y a veces me topo cosas que digo, oye, esto acá en algún lado lo puedo utilizar, ¿no? Y muchas las he utilizado definitivamente porque me han parecido muy, muy interesantes. Y sí, los hay ahí, los hay en otros cuentos también, en otras novelas yo tengo muchos epígrafes bíblicos, ¿no? Me gusta mucho utilizarlos, no sé por qué. Hay una vinculación ahí, yo no soy muy religioso, la verdad. Sí, por eso me parecía que era más por lo otro, no más por la curiosidad, por una curiosidad. No, por eso es un libro de historias muy interesante. Es una historia muy interesante, efectivamente, ¿no? Es una historia fantástica. Sí, como decía Borges, siempre polémico. Y hablando justamente de la construcción de historias, quisiera conversar un poquito sobre cómo es tu proceso de escritura, ¿no? Lo hemos hablado ya en otros lugares, en otras bebidas. Es difícil. Yo creo que lo que necesitamos es sentirnos cómodos, pero para sentirnos cómodos, ¿qué necesitamos? Sí, es muy complicado, ¿no? Yo ahorita por lo menos estoy en un proceso en donde no me siento cómodo con lo que hago, o sea, con mi producción. Termino cuentos y no me gusta, lo borro, lo dejo ahí, pero otras cosas, pero uno que otro sale, ¿no? Como siempre, uno que otro sale y funciona, ¿no? Pero la verdad no sé qué es lo que necesito para sentirme cómodo. A veces llega, ¿no? Por más que esté en mi espacio de siempre, obviamente si es que no estoy en mi espacio de siempre es mucho más difícil, ¿no? Pero en el proceso sí requiero leer, requiero ver películas, también jugar a veces y escuchar música. Yo escucho metal, ¿no? Tengo que escribo música clásica, ¿no? Pero viene, la verdad es que llega, ¿no? Los temas, las ganas de escribir te invaden y no te sueltan. Yo me acuerdo del último cuento que escribí que estaba justo revisando hoy día, porque hay concursos que se vienen, hay que revisar los cuentos. Yo lo escribí cuando estaba volviendo del trabajo y veo en el bus pues a dos jóvenes enamorados que están en este jugueteo previo pues al primer beso, ¿no? O sea, todavía no se han declarado su amor, están ahí que se agarran la manito, que juegan. Yo me acordé pues de esas épocas, ¿no? Yo tenía 16, 17 años y yo también jugaba de esa forma y me pareció bellísimo, me pareció tan bonito que me puse a pensar en eso y estaban los compañeros de su instituto, del quinto secundaria, que habrán sido, que estaban en ese límite, en ese umbral, y se reían, lo fastidiaban, ¿no? Y los muchachos no se atrevían a besarse justamente por el fastidio. Y llegué inmediatamente, hice un cuento donde pasaba algo parecido, pero con una nave espacial y que justo se topaban pues, con un ataque de piratas y todo un rollo con ese tema, ¿no? Pero me invadió, o sea, yo no podía dejarlo, ¿no? Y me acuerdo que tuvimos clase, no sé si estabas tú, Humberto, en esa clase, tal vez fue con otro grupo, pero yo llegué y le dije, he visto algo y no lo puedo sacar de la cabeza y tengo que escribirlo desesperadamente y lo voy a escribir y a los 2 días ya tengo el cuento, ¿no? Pero hay veces que estoy 1 semana, 2 semanas, 3 semanas trabajando un cuento y no lo termino, o lo termino y no me siento bien. No sé, a veces sale, a veces no sale, ¿no? Es así, te llega, a veces ves algo, escuchas algo, sientes algo y te invade, ¿no? Y en realidad tienes que dejar fluir. Me da curiosidad cuando hablaste de tu espacio, y es algo que a mí siempre un fetichismo de alguna manera es descubrir ese espacio de escritura, el proceso donde nacen las historias de los escritores, ¿no? ¿Cómo es tu espacio ideal, el que me acabas de mencionar en este momento? ¿Qué tiene que haber? No, tiene que haber luz cálida, tiene que haber música si la necesito, una computadora que esté funcionando bien y agua, mucha agua. Básicamente eso, ¿no? Pero no me gusta escribir con luz así, por ejemplo. Me gusta escribir con luz cálida. No sé por qué. Me siento más cómodo. Pero, y es mi desorden también, ¿no? Yo encuentro mi desorden. Antes fumaba mucho, ¿no? Había dejado de fumar hace unos años. Pero como fumaba también todo iba de ceniza, ¿no? La clásica, ¿no? Café sí nunca tomé, por ejemplo, ¿no? Nunca tomé. Pero sí tomaba mucho. Ya eso es algo que he dejado y también mis personajes han dejado de hacer, al parecer. Influenciados por el autor. Sí, yo creo que sí, de alguna manera. Ya todos están en contra de cigarro últimamente. Pero hablando del proceso de escritura, creo que hemos conversado esto de que más de trazar un mapa, tú sueles ir por instinto. Sí, yo avanzo hacia donde me lleva. Normalmente no sé hacia dónde me va a llevar, avanzo y intento que sea lógico, que todo lo que se está dando sea lógico, y cuando no funciona es muy frustrante, porque a veces avanzo y llega un momento en que ya no avanza más porque la línea lógica se ha roto y no tengo cómo arreglarlo y tengo que abandonarlo. Y
muchos textos los he dejado a los 20.000, 30.000 palabras por eso, no novelas incluso, pero a veces funciona y yo las veces que he trabajado con escaleta no me ha ayudado mucho, la verdad. No me fluye muy bien. Yo prefiero ir avanzando a ciegas, ir tanteando y ver hacia dónde voy yendo. Y de esa forma buscarle la línea lógica, ¿no? Ir haciendo que todo encaje. Y al final, bueno, que es la clásica que también lo menciona siempre en la maestría, ¿no? La corrección es donde hace que todo calce como debería, ¿no? Entonces, es un proceso permanente, unas 5 revisiones por lo menos, tú sabes, antes de que un texto esté relativamente bien, ¿no? Claro, te lo preguntaba porque muchos de tus cuentos, y eso es otra recomendación para que puedan comprar y leer el libro, tienen finales inesperados de alguna manera, ¿no? Es casi como, haciendo un poco analogía a uno de tus cuentos, como la navaja final, ¿no? De un gallo, el último golpe al contrincante, ¿no? Hay cuentos que terminan de esa manera, ¿no? Sí, me gusta terminar así. Siempre me ha gustado terminar así, con golpes al final, ¿no? Y con giros irónicos normalmente. La mayoría de cuentos son irónicos en este libro incluso, ¿no? Tal vez 2 cuentos no son irónicos, que son Rufus tiene finura y Rebelión, ¿no? Que son tal vez los más solemnes. Rebelión, que es la única historia real también que hay en el libro, porque no es una historia real, no es una historia real ficcionada, pero es una historia que me contó un amigo una vez de su padre, que lo fue a buscar de esa forma. Pero son los únicos 2 cuentos pues, que no tienen gracia. Al final todos los demás son cachosos, ¿no? Todos los demás son flop, ¿no? Esa idea me daba. Incluso un tauromaquia que es un final inesperado, pero también tiene su dosis de ironía, ¿no? Es irónico, son todos irónicos. Para mí la tauromaquia era ironía pura, era ironía para los dos lados, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo escribí tauromaquia, había sucedido algo muy, muy interesante, que era que en una manifestación en Taurina habían acuchillado a una pierna de un policía. Y dije, qué radicalismo al que se puede llegar, ¿no? Y me pareció tan exagerado que dije, no tengo que hacer una broma con esto de alguna forma, ¿no? Entonces creé al personaje también que nunca había ido por las posibilidades económicas y todas las dificultades que está enfrentando para poder ir a ver los toros por primera vez en su vida, que también era ridículo, ¿no? Porque no tenía con qué, y se estaba sacando el hecho para poder irlo a saber, ¿no? Pero se ve todo esto bloqueado, ¿no? Por una reacción de los animalistas muy radical, ¿no? Ya tan radical que se excede, ¿no? Incluso. Pero era un chiste, también era una broma, ¿no? La mayoría de cuentos van por ese lado. Claro, pero todo el cuento es el tipo que está en camino ahí, ¿no? O sea, claro, que digo, voy a llegar, ¿no? Que tiene toda esta onda. Y llega y se ha suspendido la corrida. ¿No? Por un tema terrible, realmente. Que no queremos spoilearlo, porque es terrible, e inesperado. Pero es un cuento muy interesante porque hay gente a la que lo detesta y hay gente que le gusta mucho. Entonces, me parece bacán. Me parece muy interesante. ¿Eres seguidor de la tauromaquia? De No, la pelea de gallos, porque también... O sea, no detesto las tradiciones. Yo creo que las tradiciones existen, hay que saber disfrutarlas en sus marcos. No tengo ningún problema con eso, ¿no? Yo creo que las tradiciones, yo creo más o menos lo que decía Arguedas, que las cosas hay secretismo cultural, las cosas se dan solas, ¿no? Si tú intentas bloquear cosas, pues al final no va a servir mucho, ¿no? Y intentar también mantener tradiciones rígidas también va a terminar desapareciendo las cosas. Y es más o menos lo que se plantea en el cuento, ¿no? Las tradiciones van a tender a cambiar, van a tender a desaparecer con el tiempo, por más cosas buenas o malas que tengan, ¿no? No importa tanto al final, porque van a cambiar las cosas. Ese es el planteamiento y lo que yo creo también. Y cuando me dicen, ay, mira, bueno, le digo, estamos en el momento, hay respaldo cultural a eso y pues si tienen que cambiar las cosas cambiarán, ¿no? Pero la verdad también no me afecta mucho, ¿no? Yo me he especializado también en gestión cultural y bueno, también es por la formación, ¿no? Que a nosotros nos han enseñado que llevamos con la OEI, que lo que debemos defender o contra lo que debemos estar en temas de cultura es cuando se vulneran derechos humanos, ¿no? Temas como ablación, temas pues como matrimonio con niños, esas cosas así, no, porque estás vulnerando derechos humanos y estás impidiendo a seres humanos desarrollarse, ¿no? Todo lo demás es debatir y pues hay que entrar en debates ya más políticos, es otro tema, ¿no? Hablando de la tradición, de la que mencionaste hace un rato, hay un cuento que justamente es un cuento que le da título al volumen, Rufus tiene finura, un cuento muy interesante que también se lo recomiendo, sobre la gaita justamente, y mi pregunta iba en relación justamente a la tradición, es decir, hay un cuento
todo el mundo debe haber leído, de Caballero Carmelo de Lámpara y de Omar, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de, digamos, porque debe haber un riesgo también frente a un tema tan presente en el imaginario colectivo, ¿no? del cuento del Carmelo, Sí. de escribir un cuento sobre un gallo? Juro que no lo pensé así. Es más, si alguna vez leí Carmelo fue cuando estaba en primaria y ahí no lo volví a leer, porque como digo, yo empecé a leer muy tarde y mis referencias han sido más bien de ciencia ficción, todo esto. ¿Qué pasa con ese cuento? Yo ya he publicado Campos de Porque, Batalla discúlpeme, es un cuento que se defiende solo, es decir, que no palidece, digamos, salvando las distancias evidentes de Valero Mar, pero me refiero que no palidece frente al Carmelo, ¿no? Es decir, porque está siempre ese temor, bueno, un cuento tan conocido, ¿no? ¿Cómo va la gente a tomar un punto de este mismo tema, ¿no? Y creo que vale y bien un para... tema polémico también, ¿no? Porque la lista hoy en día es muy polémica, ¿no? Sucedió que yo me mandé, o sea, Altazor, Mario Aragón estaba sacando una revista de Gallo, Plata es gallero, y estaba reclutando a los autores de Altazor. ¿Quién quiere escribir cuentos? Yo quería escribir cuentos desesperadamente porque era mi segunda publicación y quería aparecer en donde fuera. Puedes escribir un cuento sobre la isla. No sé nada de isla, digo, pues lo hago, no hay ningún problema. Entonces me puse a ver, ¿no? Empecé a revisar información en internet y es a raíz de esta información que yo veo en internet que yo escribo el cuento, ¿no? Y me topo con cosas maravillosas, pues incluso también en la tauromaquia cuando me puse a investigar me encontré con cosas de la tradición muy interesantes, ¿no? El tipo de pienso que comen, el tema de la raza, el tema pues de que, por ejemplo, se dice, ¿no? Y no sé qué hacer, pero lo afirman que si no existiera la tradición de la tauromaquia, los toros de lidia no existirían, por ejemplo, ¿no? Igual con los gallos de pelea. Entonces me puse a analizar todas estas cosas que me parecieron muy interesantes respecto a la tradición y me topé pues, con el tema de la figura, por ejemplo. Me topé con el tema de que en la gallística los gallos hembra no se venden, sino que se regalan por un tema de amistad, de compromiso, de respeto a otros galleros. ¿Por qué? Porque se dice que la madre pasa la figura al gallo y el padre pasa el golpe, por así decirlo. No me acuerdo el concepto ahorita. Pero la figura ¿a qué refiere? Se refiere a que el gallo de pelea, el gallo bueno de pelea, cuando cae en mitad de una pelea, se para. Y se para y se va hasta morir. O sea, esa es más o menos la idea. El gallo de pelea de verdad va y le da, y le da, y le da, sin importar qué suceda. Y por eso es que muchas veces el gallero tiene que intentar levantar al gallo y llevarse, ¿no? Todo ensangrentado. Y esa idea me pareció muy, muy interesante y vincularla justamente pues a la figura de la madre. Y me pareció que podía ser un contrapunto con un niño y boom, surgió la idea, ¿no? Me pareció que la figura del gallo de pelea como un guerrero frente a la vida se podía aplicar al ser humano y que podía hacer esto que siempre nos han dicho: si te caes, levántate, nunca te dejes vencer de rodillas, ese discurso calzaba. Entonces era el símil, pues, ¿no? Perfecto, y boom, fluyó el cuento. Claro, porque digamos, lo interesante de los buenos cuentos como este es que trascienden lo anecdótico, digamos, no solamente la anécdota de la pelea de gallos, sino el trasfondo que acaba de contar Carlos, pero incluso hay otro trasfondo en ese cuento que me parece a mí que es muy interesante, que es el tema de la paternidad, ¿no? De la figura del padre, porque ahí, cuando lean el cuento se darán cuenta, es este muchacho que tiene un padre, pero en realidad quien asume la labor de aconsejarlo, de instruirlo, de prepararlo hacia el futuro, no es el papá, ¿no? Sino es este otro hombre que justamente se dedica a las peleas de gallo, ¿no? Quien le compra el gallo al padre, ¿no? Claro, que lo estafa al niño de cierta forma. Claro, de cierta forma sí, pero al final le termina dando lecciones de vida, ¿no? Claro, eso es lo interesante, ¿no? Claro, una vez me preguntaron, ¿tienes problemas con tu papá? Porque hay dos cuentos sobre padre. Y yo, no, a mí me va muy bien con mi padre, ¿no? Yo creo que eso era una reflexión respecto a justamente el aprendizaje en la vida, ¿no? Que lo que el personaje estaba buscando era conocerse un poco más y tal vez en su propio entorno no lo podía encontrar, no había forma de. Y es gallero, este personaje pues que sabe otras cosas y que enfrenta al mundo de otra manera, este guerrero por así decirlo, el que le termina enseñando cosas. Yo cómo llego a eso, te juro que no sé cómo llego a esa lógica, pero me pareció muy funcional. Y el nombre de Don Ramón obviamente va pues por el personaje famoso de Chavo, ¿no? Y que más o menos cumplía ese rol, ¿no?
era el tipo que cometía errores, todo eso, pero que siempre nos estaba aconsejando y que era un ladino también, pues cuando todavía nos estafaba, ¿no? Pero es más o menos ese personaje, ¿no? Es el personaje ladino pero bonachón que cuando puede saca provecho pero no te quiere hacer daño, ¿no? Ese man más o menos venía a ser Don Ramón y yo creo que lo baso en ese personaje por alguna razón, ¿no? Incluso el nombre pues es muy explícito en eso, pero sí me pareció jugar con el tema del padre y minimizar al padre y maximizar a la madre era también un juego respecto a la posición de la leística, ¿no? O sea, reforzando la idea de que la madre es la que tiene la finura y el padre es el que enseña a golpearla, más o menos, ¿no? Entonces, yo creo que lo usé de esa forma, ¿no? Por ahí fue. Nos dicen que tenemos ya 10 minutos. Queremos invitar al público si tiene alguna inquietud, alguna pregunta para Carlos, que es el autor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima a decir alguna inquietud? Carlos, solo quería preguntarte si vas a abandonar la ciencia ficción y estás yéndote para este tipo de cuentos como el último. No, pero el libro tiene 4 cosas, tiene ciencia ficción también, ¿no? Pero no vas a seguir por ese lado, vas a seguir todavía. Yo voy a seguir experimentando. Yo estoy convencido de que la literatura es una experimentación, por lo menos para mí, y voy a buscar sentirme cómodo. Como les decía, pruebo y no me siento cómodo y pruebo de todo. Pruebo ciencia ficción, fantasía, a veces realismo, a veces juego con voces. Pruebo y si algo sale, pues lo guardo ahí, lo tengo guardadito para cuando la editorial se interese en publicar un nuevo libro, ¿no? Pero sí es una búsqueda constante, ¿no? Y de lo que escribo, pues, cosas que yo sienta que puedan salir es un 10%, ¿no? De 90 que se escribe y tengo ahí cientos de archivos a la mitad de hechos o que nunca los he terminado, que los he terminado y no me parecen relevantes, ¿no? Eso sí pasa, pero yo creo que voy a seguir explorando. No sé qué venga, me gustaría explorar nuevas cosas incluso, me gustaría explorar nuevos tipos de narrativa, ya escuchaba narrativa fragmentaria, sería interesante probar nuevas cosas, ¿no? Eso sí me gustaría ir más allá. Gracias, ahí estamos aprendiendo de eso, gracias. Excelente, gracias. Hola Carlos, ¿apuntas a algún público objetivo? Porque en Rufus, o sea, dentro de tu narrativa como que apunta más tal vez a una escuela, ¿no? Sin querer, tal vez a un público de secundaria, un público escolar. Ya. En general mi narrativa dices. Bueno, se puede haber catalogado de esa forma por el género, que viene a ser ciencia ficción, el primer libro que se me publica y el segundo de fantasía épica medieval, pero yo nunca he considerado eso. Este libro, yo soy cómplice en esto, es Effer, ¿no? Le quitamos las lisuras y por suerte no tenían escenas muy fuertes, ni de sexo, nada de estos cuentos, entonces como que han entrado fácil al colegio. Pero no es pues que los cuentos sean para el colegio, ¿no? De un extraterrestre que se come niños, pues no es, ¿no? Hay un cuento ahí de un amarre, de una chica que hace su agua de calzón y le da para enamorar al exnovio, entonces no es que sean cuentos para niños, pero, o sea, no es que sean temas para niños, pero yo creo que tampoco debería, yo siempre he pensado que no debemos catalogar la literatura de esa forma. En la medida en que hacemos eso, creo que dañamos un poco la literatura. Son cuentos que salieron, ¿no? Y que sí se ha buscado, pues, bajarle las lisuras, todo eso para que se puedan enmarcar en más público, pero no fueron pensados de esa forma. Incluso Los viejos salvajes y Campos de batalla no lo leen desde primero de secundaria, no lo leen cuarto, quinto de secundaria porque son bastante sangrientos y bastante fuertes, ¿no? Hay referencias bien fuertes en esos libros, porque yo nunca he escrito pensando en, yo quiero marcarme a este público, ¿no? Yo creo que la producción artística debe ser básicamente sincera con lo que sentimos y lo que tenemos en la cabeza en ese momento, ¿no? Y a veces salen cosas. Oiga. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, la pregunta va relacionada por ahí. Justamente era dirigida el libro para, a partir de qué edad estaba disponible para edades específicas. Lo digo porque me sucedió el año pasado con un libro. Claro, un libro con sexo, con lisura. Sí, entonces, o sea, era un libro que supuestamente se dio en una exposición, una feria de cierta edad y se vendió y luego tuve problemas con ese libro porque había mucho lenguaje, o sea, mucho sexo, escenas de sexo, lisuras y demás. Por eso, bueno, me gustaría saber a partir de qué edad podíamos darles ese libro a los chicos.
Gracias. Sí, el libro lo está leyendo desde primero de secundaria. Primero, ¿no? En primero de secundaria lo está leyendo porque no tiene nada fuerte. O sea, si hay referencias, son referencias, ¿no? No tiene sexo explícito, no tiene lisuras. Y justo por eso se hizo la selección, ¿no? FR tuvo, bueno, cuando conversamos, él me dijo, no, que tienen que ser cuentos que pueda leerlos todo público. Le dije, ay, acá tengo algunos, hay que quitarles la lisura, porque eso es lo único, ¿no? Entonces, en vez de poner una lisura, ahí poníamos idiota, ¿no? En vez de poner, poníamos demonios, y lo arreglamos, ¿no? Pero más allá de eso no había problemas, ¿no? Y las referencias que hay, por ejemplo, en Demasiado Amarre, ¿no? Esto del agua de calzón es cosas populares, pues cosas que están en nuestro imaginario permanente y que los niños ya entienden, ¿no? Y que tampoco nadie hasta ahorita ha considerado que eso sea problemático, ¿no? Para nada. Las referencias mínimas que hay a los temas no se han considerado problemáticos. Y lo que no hay, como te digo, son lisuras ni escenas de sexo explícito, y por eso ha entrado con facilidad en todos lados, ¿no? Eso sí, sí. ¿Tienen alguna otra pregunta por casualidad? Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Mireya y yo quisiera saber hasta ahorita cuántos libros has escrito. Pregunta difícil. Ya, yo tengo 3 novelas, este libro de cuentos, y salieron 5 cuentos en formato de libro con gráficos, que fue un proyecto que se hizo el año pasado para una colección que se llamó Cultura y Todo Popular. Entonces en esa colección salieron 2 cuentos que están en este libro y 3 cuentos que son para adultos, que se van a publicar en un nuevo libro, ya todos en conjunto, junto con otros 2 cuentos más, próximo año, ¿no? Para enero, febrero probablemente. Pero publicaciones tengo 9, pero ya si lo vemos libros, tengo 4 y 1 por publicarse. Y escritos que todavía no se publican tengo como 10, ¿no? Pero deberían estarse publicando en los próximos años, porque también uno lo escribe y son por lo menos 6 meses de corrección, ¿no? de cada libro, entonces pues eso te toma tiempo. Por ahí va. ¿Tiene alguna última pregunta? ¿Tenemos tiempo? ¿Alguna última pregunta? Sí. Tenemos tiempo para una, nos dice. Doctora Arteaga. Hola, Carlos. De toda esta amplia producción, ¿qué premios, menciones honrosas, felicitaciones has obtenido? Bueno, obtuve la mención honrosa, la segunda mención honrosa en 2012 por la novela Los Viejos Salvajes, de aquí de la Cámara Peruana del Libro, el premio de novela breve. Y luego ya no he tenido nada, ha sido más el trabajo con la editorial, pero la verdad para mí es todo un placer pues estar publicado, ¿no? Es un logro que la editorial se interese por publicarme, y es más logro aún Volar Ediciones. Yo estoy muy contento con ya una segunda edición en menos de un año, ¿no? Sacamos el libro, la primera edición que salió con algunas erratas por ahí en febrero, pero ya esta segunda edición está más cuidada y está saliendo pues 4 meses después. Eso es un gran premio para mí, ¿no? Y también los otros libros tienen 3 ediciones, 2 ediciones, entonces hay lectores, y yo creo que más allá de los premios, lo importante es seguir produciendo y que a la gente le guste, ¿no? En la medida de lo posible. Pero yo me acuerdo de algo que siempre decía Osvaldo, que en paz descanse, era, bueno, los premios si vienen vendrán, ¿no? Lo importante es sentirnos cómodos con lo que hacemos, hacer un tipo de literatura pues que nos satisfaga, que nos haga sentirnos llenos como seres humanos, y si lo haces bien, si haces eso, probablemente va a funcionar. Y yo creo que es lo que intento, ¿no? Y por suerte creo que funciona. O sea, si tú eres sincero con lo que estás haciendo, la gente se va a dar cuenta y se puede conectar tal vez con tu trabajo, ¿no? Yo creo que ese es el mayor premio, la verdad, para todos los que nos dedicamos a la literatura. Aquí tengo amigos literatos que hacen así con la cabeza, así que estoy seguro que no me estoy equivocando. Bueno, creo que... ¿Tenemos una última pregunta o...? ¿Nada? Ahí nada más. Y nada más. Dale. Allá, pa. De todos tus libros, ¿cuál te ha causado mayor satisfacción? Qué difícil pregunta, es como si dijera cuál es su circunstancia favorito, es muy difícil. Tal vez el primero, Los Viejos Salvajes, por la mención honrosa y por lo que se posicionó muy bien. Campos de Batalla es un libro que a mí me gusta mucho, los 2 Campos de Batalla me gustan mucho, el primero más que el segundo, la verdad, por el formato que tienen y por las condiciones en las que se hicieron. Pero este libro también me está trayendo muchas alegrías, ¿no? Que se hayan ido
vendido pues 1000 ejemplares en 4 meses, que haya tenido buenas críticas, porque las ha tenido por suerte. Aquí mi compañero de la maestría haya estado dispuesto a venir a presentar mi libro, también es todo un honor. Realmente este libro me está dando muchas satisfacciones. Yo creo que es como todo hijo, ¿no? Todo hijo te da satisfacciones en distintos momentos y de distinta forma, y espero que vengan más hijos, la verdad, de todo tipo, carne y hueso también de hijos. Depende. Ya la última. ¿Con cuántas editoriales ha trabajado usted? Yo he trabajado con 3 editoriales, he trabajado con 4. Peitos Editores, con el que publico la primera novela, luego paso a Altazor, Ediciones Altazor, luego publico con Apogeo, el tercer libro con Apogeo, luego salto al sello Estación La Cultura, con ese sello publico las reediciones de Los Viejos Salvajes, 2 reediciones, y ahorita estoy trabajando con Apogeo, y el siguiente proyecto que se viene con Torre y Papel, más freelancer en ese sentido, ¿no? Pero muchos de mis libros están con Apogeo, ¿no? Es algo que le agradezco a Efer, todo el trabajo que ha hecho, y me ha dado el espacio también para poder publicar. Pero yo sí no me he marcado en una sola editorial porque tienen propuestas distintas, y me he interesado por esas propuestas distintas en los momentos distintos y en los mercados distintos en los que se enmarcan. Eso ya pues es otro tema, pero yo he calculado mucho eso, ¿no? O sea, con quién entro, en qué momento entro, sí me he preocupado mucho por eso, ¿no? Y no he tenido contrato de exclusividad, no sé si Efer ahí ya querrá hacérmelo, ya que quiera amarrar, es una posibilidad también, ya lo negociaremos, pero hasta ahora sí he jugado con varias editoriales, ¿no? Y como les digo, este año estamos con Apogeo, y probablemente el próximo año con Torre y Papel también salga un libro, ¿no? Que es una editorial que me parece muy interesante. Hay editoriales nuevas, independientes, que están haciendo un trabajo muy bacán, muy interesante, y me interesaría mucho enmarcarme en ellas también, ¿no? Y seguir con esa nueva generación que está viniendo con fuerza. Bueno, muchas gracias, creo que ya no tenemos más tiempo.